gracias. En primer lugar, agradecer a Diápolis por la presentación y por la invitación a dictar este primer módulo de Derecho Laboral. Voy a compartir las diapositivas que he preparado para el día de hoy, no sin antes mencionarles que ustedes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes durante el desarrollo de la sesión. Pueden formular sus dudas a través del chat, también lo pueden realizar, como ya mencionaron hace un momento, levantando la mano y yo voy a dar el pase respectivo. Las diapositivas que vamos a compartir hoy día están vinculadas justamente con el primer tema, que es la relación laboral en el Perú, que obviamente implicaría también el desarrollo de cuáles son los elementos esenciales de la relación laboral. Para comenzar, siempre se inicia, por lo menos desde el punto de vista académico, con una definición de lo que es el derecho laboral. Cuando hablamos de derecho, bueno, es una definición, en verdad, bastante amplia, ¿no? Nos referimos a un conjunto de reglas, a un conjunto de principios, a un conjunto de instituciones que están vinculadas con el desarrollo, la creación y la extinción de las relaciones laborales, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Como verán, en esta definición, hacemos referencia a la relación laboral, entendida en primer lugar el trabajador como individuo, que obviamente tiene como principal fuente el contrato de trabajo, pero también tenemos las otras figuras que también se presentan a nivel laboral. Nos referimos a la representación sindical, ¿no? Evidentemente, el derecho laboral está conectado a su vez con otro tipo de ramas jurídicas, como tenemos el derecho procesal del trabajo, y además también con otras disciplinas vinculadas, como es el derecho a la seguridad social y el derecho de seguridad y salud en el trabajo. Existe una discusión académica si realmente estas ramas adicionales pueden ser o deben ser incluidas dentro del derecho laboral. Para no entrar a esa discusión, simplemente nosotros vamos a hacer referencia, cuando hablemos de derecho laboral o derecho sociolaboral, vamos a referir a todas aquellas disciplinas que tienen como centro de imputación al trabajador entendido como individuo o como persona que se agrupa a fin de defender los intereses profesionales o de grupo profesional, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que, y ese es el primer tema que vamos a hablar hoy día, nosotros hacemos referencia a la normativa laboral y consideramos que este es un primer tema importante de dilucidar. ¿Por qué razón? Uno de los principales inconvenientes que tiene la rama del derecho laboral frente a otras ramas es justamente que nosotros carecemos de un código, ¿no? Si usted revisa, por ejemplo, en el ámbito tributario, existe un código tributario, además de leyes que son complementarias a lo que viene a ser el desarrollo de la definición de la característica de lo que es un tributo y los alcances correspondientes. En el ámbito civil hay un código civil que es, digamos, la ley fundamental que se aplica no solo al ámbito propiamente civil, sino que también de manera supletoria se aplica a otras ramas, como por ejemplo también al derecho laboral. Tenemos un código penal, pero en el caso del derecho laboral no tenemos un código de trabajo, ¿no? Las razones, bueno, hay razones múltiples, razones históricas, razones doctrinales en general. Más allá de eso, tampoco tenemos una ley general del trabajo. Yo recuerdo muy bien que desde la época en la que era estudiante de la universidad, se debatía constantemente un proyecto o varios proyectos de una ley general del trabajo. Lamentablemente, ni un código de trabajo ni la ley general de trabajo nunca se aprobaron y actualmente solo contamos con una norma que se acerca mucho a lo que viene a ser una ley general de trabajo. Y me refiero específicamente a el Decreto Supremo número 003-97-TR, que justo está citado en esta diapositiva, que viene a ser el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahora, este dispositivo, como ya mencioné, es lo que más se acerca a una ley general de trabajo. No obstante, es un documento normativo que no regula todos los aspectos relacionados con lo que viene a ser un vínculo laboral. Sí regula algunos aspectos importantes, como por ejemplo lo que es un contrato de trabajo. Ahí justamente hay una definición en el artículo 4 de lo que viene a ser una relación laboral y se hace mención a los elementos esenciales que en un momento vamos a comentar. Y también hace referencia a los supuestos que justificarían una suspensión del contrato de trabajo, así como la extinción de la relación laboral. Dentro de las figuras de la extinción de la relación laboral se encuentra la renuncia, tenemos el despido, tenemos la jubilación, entre otras circunstancias o causas. Entonces, como pueden observar, esta normativa es muy importante
porque regula los aspectos principales de una relación laboral. Ahora, ¿esto quiere decir que este dispositivo es suficiente para conocer la realidad laboral? No, por ejemplo, hay aspectos o modalidades contractuales que no se encuentran reguladas en este dispositivo. Podemos mencionar, por ejemplo, el contrato de teletrabajo, que tiene un dispositivo diferente. Tenemos también los contratos de los trabajadores extranjeros. Y hay una serie de regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de trabajador del hogar. Tenemos también el régimen de trabajador portuario. Tenemos otros regímenes como el de construcción civil, el de trabajador agrario, entre otros, que cuentan con sus propias normativas. Ahora bien, lo que se refiere al ámbito laboral del sector privado, porque aquí estamos hablando principalmente del sector privado, existen normas complementarias que son importantes también que nosotros las revisemos para poder completar esta noción de lo que viene a ser un contrato de trabajo y cuáles son las condiciones laborales principales. Uno de los dispositivos que tiene una gran importancia es justamente este segundo documento, que es el Decreto Supremo número 018-2007-TR. Es el registro de trabajadores y entrega de constancias. Este documento regula justamente la obligación de los empleadores de registrar a sus trabajadores. Antes el registro se hacía a través de planillas en físico, ¿no? Era una labor tediosa, tenía que estar legalizadas y una serie de requisitos formales. Actualmente ya existe lo que se conoce como la planilla electrónica. La planilla electrónica o está conformado por dos componentes. El primero, que es el T-registro, que es el sistema que nos permite registrar no solo a los trabajadores, sino también nos permite registrar a los practicantes, aquellas personas que son beneficiarias de la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Además de contar con este registro que de por sí tiene una serie de secciones donde usted puede declarar la información del empleador o información también de los trabajadores y sus derechohabientes. Tenemos como segundo componente la PLAME. La PLAME es la planilla mensual de pagos que tiene que ser revisada todos los meses con la finalidad de declarar todo lo que son los aportes, ingresos y descuentos vinculados con la relación laboral. O sea, ahí, por ejemplo, hay que declarar la remuneración básica que se le paga al trabajador, sus comisiones, si recibe algún concepto como la asignación familiar, de repente percibe bonos, percibe de repente movilidad supeditada a la asistencia, condiciones de trabajo, todos los conceptos que califican como un ingreso laboral tienen que ser declarado en la plana. Y esta información tiene que guardar consistencia también con la boleta de pago. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos cuando detectamos o revisamos nosotros una relación laboral es justamente que muchas empresas lamentablemente no mantienen esta formalidad y dejan de lado el registro de los trabajadores a través del registro. Y esto obviamente puede generar consecuencias negativas en contra de la empresa porque podrían aplicarse sanciones de carácter administrativo. Luego tenemos la normativa, que es el Decreto Supremo número 008-2002-TR, que regula la jornada de trabajo y el horario de trabajo. Este dispositivo también tiene una gran importancia porque a través de él es que se establece cómo se regula el tiempo de trabajo, que es una de las condiciones propias de un contrato de trabajo. Recuerden que un contrato de trabajo tiene una serie de condiciones necesarias para que éste pueda regir adecuadamente. Nos referimos, por ejemplo, al modo de trabajo, que tiene que ver con la manera como el trabajador va a desempeñar su prestación de servicios. Tenemos el lugar de trabajo, ¿no? Que también resulta importante. El lugar de trabajo, pues, puede ser de manera presencial, puede ser a distancia, puede ser un trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los vendedores. Entonces, ese tipo de condición también resulta importante para definir los alcances del contrato de trabajo. Y una tercera condición es justamente el tiempo de trabajo. Entonces, el tiempo de trabajo se puede ordenar a través de lo que viene a ser la jornada de trabajo y el horario. La jornada de trabajo puede ser una jornada diaria que, de acuerdo con la normativa laboral, tiene como máximo una duración de 8 horas, ¿no? Y en el caso de que estamos hablando de una jornada de trabajo semanal, estaríamos hablando que es una jornada máxima de 48 horas semanales y que podría ser distribuida durante los días hábiles laborados. Entonces, no es incompatible el hecho de que en una relación laboral una persona trabaje, por ejemplo, algunos días, 9 horas,
en la medida de que de manera semanal no supere este máximo de 48 horas semanales. Ahora bien, el hecho de que un trabajador labore más allá de estas horas podría generar el derecho al pago de las horas extras. Entonces, de acuerdo con la normativa que regula las horas extras, establece que el trabajador va a tener derecho al pago de sobretasas cuando realice horas extras. Y recuerden también que las horas extras van a ser voluntarias. Entonces, no resultaría válido que una empresa establezca como regla el desarrollo de horas extras cuando estas horas extras definitivamente tienen que ser asumidas de manera voluntaria. Así que no se puede obligar o constreñir al trabajador a llevar a cabo una actividad fuera de su jornada de trabajo. Este tipo de reglas no solo se aplica al sector privado, también en el sector público se presentan disposiciones, en este caso desarrolladas por la Ley del Servicio Civil, que es la normativa principal que rige las relaciones laborales en el sector público. En el sector público también no corresponde, está prohibido realizar horas extras sin que se cuente con la autorización del trabajador. Si bien aquí estamos hablando del punto de vista normativo, todos sabemos que en la práctica muchas empresas, así como también muchas entidades públicas, obligan a sus trabajadores a realizar actividades fuera del horario y la jornada laboral, lo cual obviamente puede ser denunciado y puede generar inconvenientes tanto a la empresa como a la entidad pública correspondiente, porque existen órganos que se encargan de realizar la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales, tanto en lo que es el sector privado, estamos hablando aquí de la SUNAFIL, o del sector público, y ahí nos referimos específicamente a Servir. Por otro lado, tenemos como normativa complementaria la ley número 27735 y el decreto supremo número 001-97-TR, que es el texto único ordenado de la ley de la compensación por tiempo de servicios. Ahora, estas disposiciones son las que principalmente regulan lo que viene a ser el pago de remuneraciones y beneficios sociales. Y digo principalmente porque una de las dificultades que tenemos en el Perú es que existen normas específicas para cada tipo de beneficio social. Por ejemplo, si queremos nosotros entender cómo o cuáles son los requisitos para pagar una asignación familiar, tenemos que recurrir a una ley que regula la asignación familiar. Si nosotros queremos examinar en qué momento hay que pagar las gratificaciones y cuál es la forma de cálculo, tenemos que revisar una ley especial que regula las gratificaciones ordinarias. Lo mismo pasa en el caso de la compensación por tiempo de servicios, que justamente aquí mencionamos cuál es el documento normativo que nos sirve de base para saber en qué momento hay que depositar. Entonces, este decreto supremo 001-97-TR es un documento que es bastante útil porque nos sirve para conocer no solo cómo se deben aplicar algunas reglas a la CTS, sino que también sirve como una disposición complementaria y supletoria para efectos de determinar también cómo deben aplicarse algunas reglas para otros beneficios sociales. Por ejemplo, la CTS nos sirve como base para conocer qué conceptos son remunerativos y qué conceptos no son remunerativos. En el artículo 19, ahí tenemos un listado que nos sirve como una referencia para poder identificar de una forma más sencilla qué conceptos definitivamente no debería calificar como remuneraciones. Por otro lado, la CTS también establece algunos criterios para identificar la base de cálculo que nos puede ser también útil para las gratificaciones y para las vacaciones, como por ejemplo el hecho de determinar qué conceptos son regulares, ¿no? Qué conceptos son periódicos, entre otros criterios importantes para hacer el cálculo de estos beneficios sociales. Luego tenemos otros dispositivos. Aquí estamos hablando de la entrega de boletas de pago, de hojas de liquidación y de certificados de trabajo. Entonces, los dos documentos que regulan esos aspectos son el Decreto Supremo número 003-97-TR, que ya lo hemos citado al inicio, que es texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Tenemos también el Decreto Supremo número 001-98-TR. Entonces, en estos documentos normativos se hace mención a la obligación de entregar siempre a los trabajadores una boleta de pago. La entrega de la boleta de pago es una obligación que es importante porque a través de la revisión de la boleta, el trabajador va a conocer cuáles son los conceptos que está recibiendo como consecuencia de la prestación de servicios que brinda a favor del empleador.
Otro documento que también es importante es la entrega de las hojas de liquidación. Las hojas de liquidación se entregan cuando a un trabajador se le paga lo que viene a ser la participación de las utilidades, se le deposita a la CTS, ahí también hay una hoja de liquidación específica, o cuando el trabajador termina la relación laboral. Es más, de acuerdo con lo que señala el Tribunal Constitucional, cuando un trabajador se le despide de manera arbitraria y se le paga una indemnización por despido arbitrario, también resulta necesario emitir una hoja de liquidación que sea diferente a la de los beneficios sociales truncos que se entregan al cese. De esta manera, un trabajador va a poder identificar claramente la diferencia entre los beneficios que le corresponden por ley a ser conceptos truncos de los conceptos o el concepto que le correspondería como indemnización. Y finalmente tenemos la obligación de entregar a todos los trabajadores un certificado de trabajo. Esta disposición no establece cuál es el tiempo mínimo para entregar un certificado de trabajo, así que incluso en esos casos en los que el trabajador labore solo unos días, es obligatoria la entrega de este tipo de documentos. Otro dato importante que establece la legislación laboral es que en el certificado de trabajo no se va a hacer o no se puede hacer ninguna mención negativa a la prestación de servicios que ha brindado el trabajador. Un caso que en mi experiencia veo bastante es que las empresas que no conocen estas disposiciones de manera inmediata buscan establecer en el certificado de trabajo algunas indicaciones que definitivamente no van a ser favorables para el trabajador. Por ejemplo, en un certificado de trabajo podrían colocar que el trabajador no se desempeñó adecuadamente, que no cumplió con sus tareas de manera oportuna y óptima, entre otras. Todo ese tipo de indicaciones, menciones o comentarios se encuentran proscritos, es decir, están eliminados desde el punto de vista laboral, no son considerados como, digamos, datos o información que debería contener el certificado de trabajo. Si el empleador no emite el certificado de trabajo conforme a las disposiciones legales, esto puede ser definitivamente observado. Incluso el trabajador que se había perjudicado podría recurrir al Ministerio de Trabajo para que el ministerio le emita un certificado de trabajo de acuerdo con los parámetros legales. Entonces, ese dato es muy importante porque esto demuestra de que los trabajadores no se encuentran desamparados ante las dificultades que podrían tener en solicitar la emisión de su certificado de trabajo. Y finalmente tenemos un dispositivo que también es importante, que es el decreto legislativo número 713. El decreto legislativo regula los principales descansos legales, que son remunerados, nos referimos a tres especialmente, al descanso semanal obligatorio, tenemos los descansos que corresponden a los feriados y tenemos además también las vacaciones. Obviamente en el caso de las vacaciones tiene que darse prioridad a algunos aspectos de consenso, aunque el empleador tiene la potestad para definir la oportunidad de las vacaciones. Así lo establece este decreto legislativo número 703. Ahora bien, dentro de las disposiciones, como ya mencioné, hace referencia también al día de descanso semanal obligatorio, que normalmente coincide con el día domingo, aunque hay empresas que establecen este día en una oportunidad diferente. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, es plenamente posible de que el día de descanso semanal obligatorio sea un día lunes, ¿no? O también puede ser un día martes. Entonces, eso ya dependerá de lo que establezca la propia empresa en función a su requerimiento de servicios. Por otro lado, si bien el decreto legislativo 713 establece que el descanso semanal obligatorio es de 24 horas, podría ser de más. Así que perfectamente podría ser de 48 horas sin ningún inconveniente. Eso, insisto, tiene que ser previsto por el empleador y tiene que expresarse a través del contrato de trabajo. Hablando esta vez de los feriados son descansos que se dan tanto a nivel nacional, también se pueden dar a nivel regional, así como también a nivel gremial. Es decir, existen diferentes tipos de feriados. Los más conocidos son los feriados de carácter nacional y justamente tenemos casi todos los meses, salvo septiembre, si no me equivoco, tenemos feriados, incluso en algunos meses tenemos 2 días feriados. Justo se aproxima uno en el mes de octubre y en el mes de noviembre tenemos, por ejemplo, 3 días, que ojo, y aprovecho para comentarles que no son días feriados.
son días no laborables como consecuencia del foro de APEC. Entonces, para establecer la diferencia, los días feriados generan un derecho al trabajador en el caso de que labore esos días. El derecho es a percibir un pago triple. En el caso que usted obviamente no lo labore, igual va a funcionar como si fuera una licencia con goce de haber. Usted no va a trabajar, pero le corresponde el derecho a que le pague el día feriado. Entonces, si por ejemplo usted está laborando en una empresa que necesita que usted realice su actividad un día feriado, por ejemplo, es una empresa que se dedica a la venta de ropa. Entonces, en esa empresa se ha establecido, bueno, obviamente se solicita, porque no se puede obligar, a los trabajadores a que realicen su actividad el día feriado. Entonces, ese día que el trabajador va a laborar, va a percibir el triple de lo que normalmente percibiría. Si, por ejemplo, un trabajador gana 3.000 soles al mes, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer para efectos de cálculos es determinar cuál es el monto diario que correspondería a esa suma. El cálculo es sencillo. El Decreto Supremo número 003-97-TR la aclara y establece que siempre para calcular el valor diario hay que dividir la remuneración mensual entre 30. Si nosotros llevamos a cabo ese cálculo, entonces vamos a observar que el valor diario, de acuerdo con nuestro ejemplo, sería de 100 soles. Entonces, ese trabajador que normalmente percibiría 100 soles por trabajar un día hábil, y bueno, también como consecuencia de sus descansos, por trabajar un día feriado va a percibir el triple, es decir, 300 soles. ¿Por qué razón? Porque un pago va a ser por el día feriado en sí mismo, ahí llevan 100 soles. El segundo pago es por la labor realizada. Y el tercer pago es por la sobretasa de 100% que impone la ley como consecuencia de que el trabajador no está descansando el día feriado, sino le está laborando. Entonces, como verán, es un pago triple que hay que considerar cuando se elabora un día feriado. Esta regla también se aplica cuando es un día de descanso semanal obligatorio. Aprovecho para comentarles que ya estamos recibiendo las primeras consultas. Vamos a atenderlas. Había una persona que había levantado la mano, pero luego la quitó. Así que, bueno, si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes levantarla nuevamente. Ahí está. Tenemos a Sandro que está levantando la mano. Sandro, solo te pido que me des un momento porque tenemos una primera consulta de chat. Así que no saques tu mano, ¿ya? Doctor Eleiser, Luis, doctor sí. Luis Valderrama, ¿me escucha? Doctor, que tienen que tener activo su cámara. Estimados colegas, Ah, para poder ok, interactuar, tienen que tener activo su cámara y debidamente sentados. Y les doy el pase al audio. Listo, maestro, puede continuar. Gracias. ya. Solo dame la oportunidad para contestar la primera pregunta que justo tenemos en el chat, que es de Eleiser Gutiérrez. Bueno, y de Pierre, que dicen lo siguiente. Pierre dice, si también se considera como día libre, día del onomástico, cumpleaños, ¿no? Pierre, sobre este punto, la legislación laboral no establece esto como un derecho laboral, así que eso va a depender de que la empresa establezca políticas específicas, otorgando la posibilidad de que dentro de la empresa o dentro de la entidad se otorgue ese día como libre. Por lo menos en la práctica laboral privada, esto es muy raro, no es común, ¿no? El Acer pregunta de acuerdo al comentario anterior, si es obligatorio el día libre por onomástico, o es de acuerdo a lo que indica la empresa. Bueno, ya está respondido, eso depende a las políticas internas que prevea la empresa. Ahora sí, sé que hay más preguntas en el chat, pero de acuerdo con el orden, vamos a pasar primero a la pregunta que quiere formular Sandro Yomar. Sandro, te escuchamos. Estimado Sandro, puedes activar tu audio. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches con todos. Doctor, una consulta. En su opinión, justamente estaba hablando usted de este tema de los feriados de la PEC. ¿Usted cree que podría darse en esos días el teletrabajo? Tomando en cuenta pues que no son feriados no laborables que solamente se van a dar en la ciudad de Lima. Yo estaba revisando por ahí alguna normativa y decía porque se supone que esas horas son compensables. O sea, no es un feriado calendario, como se dice. Entonces, mi pregunta es, usted, en mérito de que los trabajadores no tengan que recuperar esas horas, dependiendo obviamente del tipo de actividad que realicen, si es que podían realizar en esos días un teletrabajo a fin de no tener que recuperar las horas. Gracias, doctor. Perfecto, Sandro. Para responder la pregunta, en primer lugar, esta disposición que se ha dictado, que se va a aplicar en el mes de noviembre para los días no laborables, y hay que diferenciarlo de los feriados, ¿no? Un día no laborable es aquel día que se aprueba por una ley especial,
que normalmente está vinculado con foros internacionales, como la PEC, ¿no? O también se puede dar por otras situaciones parecidas. Y además, este tipo de normativas establecen o exigen la compensación de las horas. En cambio, en el día feriado no hay compensación de horas, ¿no? Esas son las diferencias como para identificar entre lo que viene a ser un feriado nacional de estas leyes que otorgan días no laborables. Ahora bien, el problema que tenemos con esta disposición de los días no laborables es que no establece soluciones prácticas en el caso de que los trabajadores y el empleador establezcan como acuerdo no recuperar esos días, porque recuerden que son días de compensación. Tengan en cuenta que tanto en el sector privado como en el sector público, la compensación de días no es tan sencilla. Por ejemplo, si usted labora de lunes a viernes, usted, si aplica este día no laborable de la PEC, tendría pues la posibilidad de compensarlo, por ejemplo, un día sábado, si fuera una jornada de 5 por 2. Pero imagínese si fuera una jornada de 6 por 1. Es decir, usted trabaja de lunes a sábado y su único día libre va a ser el domingo. Entonces, la forma de compensarlo sería a través de horas extras, lo cual algunos trabajadores y el mismo empleador no consideran de repente que sea lo más óptimo o adecuado. Ahora bien, como la normativa no establece ninguna salida, se podría decir, si lo examinamos de manera literal, que obligatoriamente las empresas tienen que otorgar esos días no laborables. Yo tengo una opinión muy particular porque yo considero, al igual que otros colegas, que la interpretación de las normas, entre ellas las normas laborales, tiene que tomar no solo la literalidad de lo que establece el texto legal, sino que deben entender también cuál es la finalidad de la normativa. En el caso del IMI Callao, como consecuencia del foro de APEC, lo que se busca es por un tema de seguridad de las personas que van a asistir a dicho foro, se va a dar una serie de bloqueos, ¿no? De tránsito, no va a haber una libre circulación, va a haber mayor vigilancia y eso puede resultar o pueden constituir obstáculos para que se pueda realizar la actividad laboral con normalidad. Entonces, justamente por eso es que esta normativa plantea que se consideren esos días no laborables. Pero esa normativa se olvida, porque por cierto, esa normativa es prácticamente una copia de normas anteriores en situaciones similares, ¿no? Pero esta normativa se olvida de mencionar que hay una modalidad que podría evitar todos esos inconvenientes. Sería perfectamente el teletrabajo. En el teletrabajo, los trabajadores pueden realizar las actividades desde su casa, no le va a generar ningún inconveniente porque no van a tener que salir a laborar y las actividades en el teletrabajo perfectamente pueden ser fiscalizadas o medidas, si es que la empresa cuenta con tecnologías de la información y comunicación. Entonces, partiendo de eso, yo considero, bajo una interpretación finalista, que no existiría ningún inconveniente de implementar el teletrabajo durante esos días, obviamente para aquellas actividades que se pueden realizar utilizando las tecnologías de la información y comunicación, porque aquellas actividades que se realizan de manera presencial, ahí sí pueden surgir dificultades para que los trabajadores puedan desempeñar su labor, donde ahí sí consideraría válido aplicar las medidas del día no laborable compensado, ¿no? Espero, Sandro, si no me equivoco, la persona que hizo la consulta, sí que con eso haya absuelto tu duda. Gracias, maestro. Teníamos a Mariano. Sí. Listo. Mariano, por favor, una pregunta, sé breve. Gracias. Doctor, sobre los contratos ad honorem, ¿aún siguen vigentes o ya están de manera prohibidas? Mm, ¿Te refieres como contrato ad honorem, un contrato, digamos, en el que no se te paga? Ajá, sin remuneración alguna. Ujú. Bueno, para comentarte justo sobre tu pregunta, es cierto que han habido épocas en las que se establecían sistemas, evidentemente arbitrarios, en la que no se otorgaba a la persona que prestaba servicios un pago. Obviamente, dentro del punto de vista laboral, no se puede dar ningún contrato de trabajo en la que no se reconozca una remuneración. Justamente la remuneración es uno de los tres elementos esenciales que conforman una relación laboral. Entonces, todo contrato de trabajo por ley debe generar para el trabajador un beneficio económico a través de remuneraciones, a través de conceptos no remunerativos u otro tipo de beneficios. Ahora, hay figuras que se parecen mucho al contrato de trabajo donde sí no hay una retribución. Me refiero específicamente al voluntariado, que está regulado por una normativa especial. La diferencia es que en el voluntariado no podemos hablar de actividades lucrativas. En cambio, en los contratos de trabajo, lo normal es que hay una empresa, hay una entidad pública. En el caso de la empresa hay un interés obviamente lucrativo, un interés económico por parte de la empresa. En el caso de las entidades públicas hay un fin social
pero que evidentemente, tomando en cuenta que hay una prestación de servicios real y efectiva, implica el pago a favor del servidor público o servidor civil, que es la nueva denominación de los trabajadores de dicho sector. Entonces, como verás, desde el punto de vista laboral, no puede darse ninguna relación laboral en la que la persona que preste el servicio, entiéndase trabajador, no pueda recibir ninguna remuneración. Muchas gracias, doctor. Y la Ujú. última pregunta para seguir con el tema, estimado Víctor, adelante, por favor. Estimado Víctor. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hay un sistema que están haciendo, ¿no? Está en el código, ¿no? El tema es o sea, cuando uno pasa a caja regular, hay un tema donde dicen que tiene que tener 3 meses de prueba para ver su rendimiento de trabajo. Y ¿eso es posible en este código de trabajo? Víctor, sí, con relación a tu pregunta, el Decreto Supremo número 003-97-TR regula en el artículo 10 el periodo de prueba que se aplica a los trabajadores. Hay tres tipos de trabajadores. Los trabajadores que se pueden llamar ordinarios, los trabajadores que son de confianza y los trabajadores de dirección. En el caso de los trabajadores ordinarios, dichos trabajadores tienen un periodo de prueba de 3 meses, que no es necesario que en el contrato se establezca de manera expresa, porque eso se puede deducir de la propia normativa laboral. Entonces, si te equivocas y no has colocado en tu contrato por escrito una cláusula que indique que el periodo de prueba de 3 meses, no te preocupes, igual puede ser aplicable. Ahora, en los contratos que son de trabajadores de confianza o altamente calificados, la ley establece que el periodo de prueba puede ser de, como máximo, 6 meses. Si quieres, puedes aplicar los tres, pero podrías también extenderlo hasta los 6 meses. Y en el caso del personal de dirección es de 1 año. Entonces, tomando en consideración estas tres categorías de trabajadores, lo primero que hay que hacer es identificar a qué grupo de trabajadores nos referimos. Ahora, este periodo de prueba, como tú bien has mencionado, es un periodo a través del cual usted analiza cuál es el perfil que tiene el trabajador. Entonces, no es que sea un periodo en el cual el empleador puede ejercer de manera arbitraria su potestad de desvincular al trabajador si no le cae. Es por eso que hay normas que han establecido algunos límites al periodo de prueba. Por ejemplo, ya de manera expresa se ha establecido que una trabajadora embarazada no podría ser despedida dentro del periodo de prueba si la razón del despido es por embarazo, porque eso sería discriminatorio. Entonces, en conclusión, cuando estamos hablando del periodo de prueba nos referimos a un periodo a través del cual el empleador tiene la oportunidad de poder evaluar si el perfil del trabajador se adecua a los parámetros establecidos previamente por la empresa, no solo a parámetros funcionales, sino también a parámetros de conducta, de cumplimiento de estándares éticos en general. Obviamente, en el caso de que un trabajador no cumpla con estos estándares, la empresa puede desvincularlo, pero eso sí, esta desvinculación que va a llevar a cabo, la ley no le exige muchas formalidades. Es más, no es necesario que se le envíe una carta, la ley no lo dice de manera expresa. Más allá de eso, yo sugiero, ya como una recomendación, yo sugiero siempre de que se le envíe una carta al trabajador para que tome conocimiento, por lo menos como un tema de retroalimentación, cuáles han sido las dificultades que han impedido de que pueda seguir laborando dentro de la empresa. Con esto cerraría un capítulo y el trabajador evidentemente tiene toda la libertad de prestar servicios para otro tipo de empresa o compañía, ¿no? Entonces, en eso consistiría el periodo de prueba que se aplica en esta legislación. Bien, entonces continuando, porque creo que era la última pregunta que teníamos levantando la mano, hay otras preguntas en el chat, por si acaso le estoy leyendo todas, pero para continuar con la exposición voy a avanzar un poco y retomo las preguntas en el chat, ¿ya? Nos hemos quedado ya, hemos cerrado la primera parte de normativa laboral, por si acaso no son las únicas normas laborales. O sea, hay una gran cantidad de normas laborales que difícilmente un abogado, incluso especializado en laboral, va a conocer todas, ¿no? Se los digo por experiencia. Entonces, aquí lo importante es saber que para determinados aspectos de la relación laboral hay normativas muy especiales que sí sería lo ideal que aquellas personas que llevan a cabo su actividad dentro de entornos laborales
conozcan por lo menos las principales, las que, por ejemplo, hemos mencionado hace un momento. Ahora bien, no hemos mencionado una definición de contrato. ¿Por qué razón? Porque primero era importante destacar la deficiencia que tenemos a nivel legal, lo cual no impide que tengamos una definición de lo que es un contrato de trabajo. Para comenzar, la idea de contrato de trabajo muchas veces nosotros la vinculamos con un documento, ¿no? Muchas veces decimos, yo tengo un contrato, hace referencia a la idea de que yo tengo una hoja, un conjunto de hojas, puede ser en formato físico, puede ser en formato virtual, que sostiene la relación laboral. Bueno, la doctrina ya ha sido clara al establecer que el contrato no es el documento, sino es un acuerdo. Es un acuerdo entre voluntades. Nos referimos específicamente a las dos partes de la relación laboral, que vendría a ser el trabajador y el empleador. Nos queda claro que el empleador siempre va a ser una persona jurídica, podría ser también una persona natural con negocio, ¿no? En resumen, el empleador puede adoptar una serie de figuras. Puede ser cualquier figura societaria, que es lo común dentro del punto de vista del sector privado. Podría también ser una persona natural, como por ejemplo en algún régimen especial, como en el caso del régimen del trabajador del hogar, ¿no? Donde el empleador es una persona natural, que viene a ser la persona que representa a la familia. Entonces, dependiendo del régimen, dependiendo también de las características propias de la empresa o de la entidad empleadora, puede adquirirse o adecuarse a diferentes modalidades las categorías de empleador. En cambio, el trabajador, de todas maneras, va a ser una persona natural. Muchas veces se confunden estas figuras y, por ejemplo, me mencionan algunas veces, en el caso de un contrato, por ejemplo, que se presenta en el caso de los contratos de intermediación y de tercerización, ese tipo de contratos son entre empresas y muchos creen que son contratos laborales, pero realmente eso es incorrecto. Los contratos que se dan entre una empresa de intermediación y una empresa usuaria, es decir, las dos partes de ese tipo de vínculo, es un contrato de carácter comercial, no es un contrato laboral. Que este contrato comercial pueda tener consecuencias laborales es diferente. También tenemos pues el caso de lo que es un contrato de tercerización de servicios. En el contrato de tercerización tenemos a una empresa, que es lo que viene a ser la empresa tercerizadora, y por el otro lado tenemos a la empresa que viene a ser la empresa principal, ¿no? Entonces, ambas empresas tienen un vínculo contractual de carácter comercial. Nuevamente, aquí no estamos hablando de un vínculo laboral entre las dos empresas, es un vínculo comercial que puede tener un impacto laboral. Entonces, es por eso importante distinguir entre aquellos contratos que tienen una naturaleza comercial y que pueden tener un impacto laboral, de los contratos que sí o sí son contratos laborales, ¿no? Entonces, acá estamos hablando nosotros de un contrato de carácter laboral porque tenemos ya definidas claramente las dos partes de la relación laboral, el empleador y el trabajador. El trabajador es una persona natural, como ya mencioné. No hay un límite de edad máxima para trabajar, por si acaso. Y en edad mínima solo podrías trabajar, los niños no pueden trabajar, así que los adolescentes, en el caso de que sus padres lo autoricen y el Ministerio de Trabajo también brinde la autorización, sí podrían llevar a cabo una prestación de servicios. Si no cuenta con esa autorización, no sería posible. Ahora bien, en el caso de estas partes de la relación laboral, la característica principal del trabajador es de ser una persona que va a brindar un servicio. Pero este servicio, y esa es una de las características propias del derecho del trabajo, es que este servicio tiene una serie de rasgos que lo distinguen del voluntariado o de la actividad que brinda un locador de servicios, que está regulado por el Código Civil. ¿Cuál es? En primer lugar, es un servicio que es personalizado, es decir, cuando usted contrata al trabajador, usted lo contrata por sus habilidades y conocimientos especiales, ¿no? Que lo distinguen de otro tipo de personas. En segundo lugar, es una persona que como consecuencia de esta prestación personal de servicios va a percibir una remuneración. Este elemento de la remuneración también es importante porque no es cualquier tipo de pago. La remuneración tiene una protección especial de acuerdo con la Constitución y las leyes. La remuneración, por ejemplo, no podría ser inferior cuando un trabajador desarrolla su actividad en una jornada completa, no podría ser inferior de 1.025 soles, para comenzar. Eso no se aplica, por ejemplo, para los pagos que se dan por recibo por honorarios. Por otro lado, la remuneración también tiene ciertas características que se le conocen como es un derecho alimentario.
Si es que quiere la SUNAT o un banco embargar una remuneración, perfectamente la persona afectada, es decir, el propietario de la remuneración, se puede oponer, alegando que la remuneración al tener un carácter alimentario, hay una parte de la remuneración que es intangible. Y en efecto, el Código Procesal Civil establece que hay un monto intangible equivalente a 5 URPs. Una URP, es decir, una unidad de referencia procesal, es el equivalente al 10% de la unidad impositiva tributaria, es decir, de la UIT. Entonces, si hacemos los cálculos, ese monto va a ser intangible. Y el exceso de ese monto se va a poder disponer de un tercio. Entonces, como verán, la legislación, no solo de carácter laboral, en este caso la legislación civil, en este caso el Código Procesal Civil, establece limitaciones para embargar tanto remuneraciones como pensiones, ¿no? Estas características de la remuneración permiten, pues, justamente proteger al trabajador de cualquier intento de reducir estos ingresos, porque se entiende desde el punto de vista laboral que la remuneración que se entrega a un trabajador no solo sirve para la subsistencia del trabajador, sino también para su familia. Y finalmente, el tercer elemento viene a ser la subordinación. Cuando hablamos de la subordinación, nos referimos al elemento que muchos consideran el más importante de la relación laboral, que establecen de parte del empleador una serie de potestades o facultades que garantizan que se logren los objetivos por los cuales se ha celebrado un contrato de trabajo. Nos referimos a facultades como el poder de dirección, el poder de fiscalizar la actividad laboral, también tiene la potestad de poder dictar normas internas, reglamentos, políticas, y finalmente la posibilidad de sancionar en el caso de que un trabajador no cumpla con los requerimientos propios del servicio. Evidentemente, este tipo de facultades o potestades no pueden ser aplicadas sin que se respeten determinados parámetros o límites. No pueden aplicarse, pues, de manera arbitraria. No obstante, en la medida de que se ejerzan de manera razonable, podría considerarse, pues, que es un ejercicio válido dentro de lo que viene a ser el derecho a la libertad de empresa del empleado. Ahora, esta noción que acabamos de desarrollar, ya vamos a desarrollar, o vamos a ver, o la vamos a atender poco a poco en las siguientes diapositivas. Lo importante es de que este tipo de contrato puede tener una serie de formalidades dependiendo de qué tipo, ¿no?, de contrato se va a celebrar. Por ejemplo, una de las formalidades más comunes del contrato de trabajo es que sean contratos por escrito. Esto no quiere decir que para que un contrato de trabajo sea válido, tiene que ser sí o sí por escrito. Por ejemplo, usted perfectamente podría celebrar de manera verbal un contrato de duración indeterminada. Ahora, ¿cómo puedo probar de que existe ese contrato? Sencillo, a través de una constancia de registro que sea una constancia de alta. Entonces, no existe ningún impedimento de que usted pueda mantener con un trabajador una relación laboral que no requiera ningún contrato por escrito. Igual va a haber un contrato, porque recuerde que el contrato es el acuerdo, solo que en este caso va a haber un acuerdo verbal. Ahora, el problema, bueno, más que un problema, una realidad de nuestro país, es que la mayor cantidad de contratos son por escrito porque justamente son contratos que están vinculados con un plazo, ¿ya? Por eso en nuestro país tenemos 9 modalidades contractuales que están sujetas a un plazo determinado. Tenemos pues el contrato de incremento de actividad, el contrato de necesidad del mercado, tenemos una serie de contratos que son los más utilizados en el Perú. Los contratos de duración indeterminada en verdad son muy pocos, ¿no? Entonces es un tema que hay que considerar cuando hablemos de esta formalidad de que los contratos sean por escrito. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que se conoce como el registro de los contratos. Antes era común que los contratos se registren, ¿ya? Pero se establecieron nuevas disposiciones que buscaban la simplificación administrativa, y por esa razón se eliminó la obligación, por ejemplo, de presentar ante el Ministerio de Trabajo los contratos sujetos a modalidad. No obstante, en algunos contratos todavía se mantiene esta obligación de registrar los contratos. Por ejemplo, en el caso del contrato a tiempo parcial, de acuerdo con el texto único de procedimientos administrativos, es obligatorio presentarlo ante el Ministerio de Trabajo. Los contratos de trabajadores extranjeros también hay que presentarlos al Ministerio de Trabajo, es decir, registrarlos. Tenemos también otro tipo de contratos, como por ejemplo el contrato de trabajador del hogar, que existe una plataforma especial que también exige que hay que registrar los contratos. Entonces, como verán, hay una serie de contratos de trabajo que tienen que ser obligatoriamente registrados, y si no se cumple con esta exigencia, entonces la SUNAFIL podría imponer multas administrativas como consecuencia de este incumplimiento.
Finalmente, ya hablando de las características del contrato de trabajo, aquí podemos observar que el contrato de trabajo es consensual, es decir, se requiere el consentimiento de las partes. Por ende, está prohibido obligar a un trabajador a prestar servicios, ¿no? Por otro lado, también los contratos de trabajo son onerosos, porque ambas partes se benefician económicamente. Por el lado del trabajador, obtiene el beneficio con el pago de la remuneración. Y por el lado del empleador, él obtiene beneficios porque puede valorar económicamente el servicio que presta un trabajador. De esa manera, el empleador se vuelve propietario de la obra o puede disponer del servicio brindado por el trabajador que puede ser valorado económicamente y le genera pues una ganancia. Y finalmente, otra característica es que los contratos son de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de trabajo no termina, no concluye a través de actos inmediatos. La finalidad siempre de un contrato de trabajo es que se dé una permanencia, es lo que se conoce como vocación de permanencia o de continuidad. La idea de las partes que forman parte de una relación laboral es que los contratos de trabajo tengan una duración, normalmente una duración extensa. Si bien es cierto que no hay ninguna norma que impida que un contrato de trabajo se pueda celebrar por días, porque, ojo, se puede hacer por días, ¿no? La idea de los contratos de trabajo es que la duración sea mayor. Normalmente un contrato de trabajo se puede celebrar por 3 meses, puede ser por 6 meses, puede ser por un año. Son pocos los casos en los que se establecen, por ejemplo, 2 o 3 años. Eso va a depender mucho de las características que tenga la empresa, del perfil del trabajador y cuál sea la finalidad de celebrar el contrato. Por ejemplo, hay contratos que son para proyectos muy específicos, que no toman muchos meses. Por ejemplo, ahí se pueden aplicar contratos que son para obra determinada o servicio específico. También hay contratos de suplencia que de repente solo nos toma 3 meses, porque solo vas a suplir a un trabajador durante ese periodo. Entonces, esos temas de los tiempos, ¿no? Van a depender de las características propias de la situación en la que nos encontremos. Vamos a continuar con las diapositivas y pasando a esta ya voy a contestar las preguntas que están formulando. Acá tenemos una diapositiva donde se explica con mayor detalle cuáles son los 3 elementos esenciales de la relación laboral. Tenemos la prestación personal de servicios, ¿no? Que es el primero de los elementos esenciales. Ya hemos hablado un poco sobre que el empleador, cuando contrata a un trabajador, lo hace por las características especiales del trabajador y por eso el trabajador no podría ser reemplazado. Es decir, el empleador si bien puede reemplazar al trabajador en caso de un cese o de repente en el caso que el trabajador se ve indispuesto, pero eso no quiere decir que esto genere la conclusión del contrato de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea justamente del contrato de trabajo es que el trabajador tiene una serie, ¿no? de características y habilidades que justificaría la existencia y mantener el contrato de trabajo. Ahora, esto quiere decir que el trabajador tiene que ser exclusivo, ¿no? Es una de las primeras preguntas que se origina de este tipo de contratos. No, el trabajador no necesariamente tiene que ser exclusivo de una empresa, puede prestar servicios para varias empresas, por lo menos si lo estamos enfocando dentro de lo que viene a ser el sector privado, ¿no? Recuerden que en el sector público hay disposiciones que establecen que no puede percibir un mismo trabajador dos pagos que emanen del Estado, salvo que uno de los servicios que brinde sea de la actividad docente. En el caso del sector privado no hay esas limitaciones, así que un trabajador podría perfectamente laborar para 2 o 3 empresas. Claro, la pregunta es en qué tiempo, ¿no? El trabajador podría laborar para 3 empresas, así que todas o cada una de ellas estamos hablando de una jornada de 8 horas, eso sería imposible, ¿no? Pero sí podría ser válido, por ejemplo, si un trabajador labora a tiempo parcial, de repente en una empresa trabaja 3 horas, en otra empresa trabaja de repente 4 horas y así. Tiene tiempos variados que le permiten pues, prestar servicios para varios. En resumen, la exclusividad no es una característica de la relación laboral, aunque el empleador en determinadas circunstancias podría establecer en el contrato de trabajo una cláusula de exclusividad. Luego también tenemos la disponibilidad. Disponibilidad quiere decir que durante la prestación de servicios, el trabajador se va a encontrar disponible y por esa misma razón va a tener que atender las comunicaciones que realiza el empleador. Esta es una de las características también que están vinculadas con la subordinación. Entonces, el trabajador disponible quiere decir que si recibe una llamada telefónica, el trabajador debería contestar. Si le mandas un correo, debe haber un plazo razonable para contestar la consulta o brindar respuestas a las preguntas que realiza el empleador.
Esta característica o este rasgo de la disponibilidad no solo se aplica cuando el trabajo es presencial. También recientemente, cuando hemos hablado, bueno, en el caso del teletrabajo, ¿no? En el teletrabajo se ha hecho una modificación donde se exige a las personas que teletrabajan de que no pueden disponer libremente de su tiempo de teletrabajo, sino que van a tener también que estar pendientes de contestar las consultas que realice el empleador. Claro, la legislación lo lleva al extremo, o el legislador lo lleva al extremo de colocar de que en el teletrabajo prácticamente sería imposible que durante la jornada de trabajo el teletrabajador salga de la casa, lo cual no estoy de acuerdo porque eso obviamente no forma parte del espíritu de este tipo de contratos, pero bueno, ya lo han establecido a través de una ley de manera expresa. Por otro lado, tenemos también el tema del cargo, ¿no? Cuando estamos hablando del cargo, nos referimos a la posición o el rol que tiene un trabajador dentro de la empresa. Este cargo, evidentemente, puede ser un cargo con altas responsabilidades, que normalmente es lo que caracteriza al personal de dirección, pero también tenemos personal ordinario que no tiene, pues, o no asume estas responsabilidades, y también tenemos personal de confianza que tienen responsabilidades intermedias. Entonces, por eso es importante identificar al momento de contratar a los trabajadores qué tipo de responsabilidades o cargos van a asumir dentro de la empresa. Luego tenemos lo que se conocen como situaciones especiales. Recuerden que cuando hablamos del personal de confianza y dirección, nos referimos a dos situaciones especiales, de acuerdo con la ley. La misma ley establece que en el caso de ellos, el periodo de prueba va a ser más extenso. No obstante, existen plenos jurisdiccionales laborales, que también nos sirven como una referencia para interpretar las normas laborales, que han previsto una limitación a lo que viene a ser la estabilidad laboral del trabajador de confianza y dirección. El pleno laboral ha establecido que cuando una empresa contrata a un trabajador de confianza o a un trabajador de dirección, sin que exista ese tipo, digamos, de reglas, gracias, ¿ya? Sin que existan reglas sobre lo relacionado con la contratación, es decir, que haya ingresado de manera inmediata como un cargo de confianza o dirección, en esos casos, estas personas no van a tener estabilidad laboral. La consecuencia de no tener estabilidad laboral es que podrían ser desvinculados libremente. Esos son los términos en los que el Pleno Jurisdiccional Laboral, no recuerdo cuál de qué año, ¿ya? Ha establecido que los trabajadores de confianza y dirección no van a tener estabilidad. Un tema obviamente polémico porque choca directamente con lo que establece el Decreto Supremo 003-97-TR, que sí señala un periodo de prueba y que se entiende que superado este periodo de prueba, los trabajadores de dirección y de confianza alcanzan estabilidad laboral. Entonces, como verán, dentro del punto de vista laboral se presenta también una serie de conflictos normativos o de criterios, y por eso es importante aquí la labor de los abogados y de los jueces, que son aquellas personas que deben encargarse de interpretar de la manera más razonable posible y bajo un enfoque finalista y sistemático la norma laboral. Bueno, pasamos ahora a al segundo elemento esencial, que es la remuneración. Ya mencioné algunas características de la remuneración, también es conocido como sueldo salario. Recuerden que cuando hablamos de remuneración no solo nos referimos a un concepto en dinero, también puede ser un concepto en especie. Por ejemplo, cuando le entregan lo que se conoce como alimentación principal, que se identifica con el desayuno, el almuerzo o la cena, eso también es remuneración. Es un concepto remunerativo. Existen también conceptos no remunerativos que también se otorgan en la especie. Por ejemplo, cuando la empresa le entrega una vestimenta, o también puede ser una entidad pública, le entrega un traje de trabajo, esa viene a ser un concepto que si bien no es remunerativo, porque es una condición de trabajo, se entrega en especie. Entonces recuerden que tanto los conceptos remunerativos como no remunerativos pueden ser entregados en dinero o en especie. En cuanto a la periodicidad, eso lo fija el empleador y el trabajador a través del contrato. La periodicidad puede ser semanal, por ejemplo, hay sectores como construcción civil o el sector agrario donde es muy común que se pague de esa manera. El pago que también puede llevarse a cabo puede ser quincenal o puede ser mensual, que es el pago, digamos, típico clásico. Algunos me preguntan, ¿puedo pagar a mis trabajadores cada 2 meses? Si bien no es común, se podría, en la medida, por ejemplo, que se aplique esta conocida figura, que es la remuneración integral anual. Expresamente, cuando el Decreto Supremo 003-97-TR hace referencia a ese tipo de acuerdo, porque es un acuerdo especial, señala que hay la posibilidad que se pague
esto en periodicidades diferentes a la mensual, ¿no? Pero claro, ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo va a ser el trabajador para sobrevivir durante 2 meses, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de estos pagos, o estos convenios, mejor dicho, de remuneración integral anual, para que estos sean válidos, el trabajador debe percibir un monto mayor a su ITES. Entonces, como verán, pues un monto, una cifra alta, donde a través de este convenio se van a considerar no solo el pago de sus remuneraciones mensuales, o sea, su remuneración básica, sino que también se puede incluir la parte alícuota de la CTS, la parte alícuota de las gratificaciones, entre otros conceptos como, por ejemplo, bonos anuales en general, ¿no? Entonces, como pueden observar a través de este convenio de remuneración integral anual, el trabajador podría gozar mensualmente de todos los beneficios. Entonces, no tenemos que esperar hasta julio o hasta diciembre para que nos paguen la gratificación, o no tendríamos que esperar hasta el mes de mayo o hasta el mes de noviembre para que nos depositen la CTS. Aprovecho para mencionar que este es uno de los pocos casos en los que la CTS no se deposita en el banco, sino que se paga directamente al trabajador. Entonces, es un caso, digamos, excepcional en cuanto al tratamiento de la CTS. Luego, cuando hablamos de los depósitos, recuerden que las remuneraciones tienen que ser depositadas en la cuenta de un trabajador, aunque existen casos en los que se utilizan también otras figuras, como por ejemplo el pago de cheque, especialmente se utiliza en el caso de las utilidades, lo cual, en la medida que está bancarizado, tampoco es que resulte inválido, ¿no? Y finalmente, ya me han mencionado la obligación de otorgar boletas de pago. Estas boletas de pago tienen que ser comunicadas al trabajador, no solamente a través de medios físicos, también se podría enviar al trabajador las boletas a través de medios virtuales, incluso con firma digitalizada. Eso sí, para que ustedes puedan sustentar ante una fiscalización laboral o ante un juez laboral de que ustedes han cumplido con la formalidad de entregar la boleta, deben contar con un sustento. Y este sustento normalmente es la firma del trabajador o cualquier otro documento en la que se muestre la voluntad del trabajador, o sea, una manifestación de la voluntad del trabajador de que ha recibido el documento, ¿no? El hecho de que el trabajador reciba el documento, por si acaso, no quiere decir que esté de acuerdo con los conceptos entregados. Entonces, ese es un tema que podría generar una discusión y el trabajador podría reclamar, incluso cuando termine su relación laboral, tiene un plazo de 4 años para reclamar si es que no se le ha pagado correctamente. Entonces, aquí lo único que va a firmar el trabajador o va a brindar como manifestación de voluntad es la recepción de la boleta de pago. Y finalmente tenemos como tercer elemento esencial la subordinación, también conocido como el elemento de la dependencia, donde ya hemos hablado de que se presenta una serie de condiciones, como el lugar de trabajo. ¿Quién define el lugar de trabajo? El empleador, ¿no? Evidentemente el empleador puede considerar como lugar de trabajo las instalaciones o las oficinas, ¿no? Que son de su propiedad o sean de arrendamiento. Puede también establecer como lugar de trabajo la casa del trabajador, si le resulta conveniente, como por ejemplo para el teletrabajo, o puede ser lo que se conoce como el trabajo de campo, es decir, digamos afuera, ¿no? Afuera de las oficinas. Luego tenemos también, como parte de la subordinación, el control de labores, que es un control que se puede llevar a cabo a través de una fiscalización virtual, puede ser con llamadas telefónicas, puede ser a través de declaraciones por parte del trabajador de la actividad, a través de correos electrónicos, etc. Entonces, hay miles de formas de controlar la actividad de los trabajadores. Ya dependerá del empleador utilizar formas adecuadas y razonables para controlar la actividad sin que invada la intimidad del trabajador. Por ejemplo, yo he escuchado que hay empresas que en la época en la que era de la COVID-19 obligaban a los trabajadores a que prendan su cámara toda la jornada laboral, lo cual obviamente podría resultar invasivo, ¿no? Entonces, esos son aspectos a considerar que también recuerden que parte de las relaciones laborales implica entender esto de la manera más razonable posible. En cuanto al horario, acá puesta una interrogación oral. Lo que pasa es que no todos los casos hay un horario de trabajo. Hay tres tipos de trabajadores que no van a tener horario y como consecuencia de eso no tienen que registrar asistencia. Nos referimos específicamente a, el número uno, a los trabajadores que son de dirección, no tienen que registrar asistencia y no tienen horario. Luego tenemos a los trabajadores intermitentes, es decir, aquellos cuya jornada tiene momentos extensos de descanso. Por ejemplo, dentro de este grupo se encuentran los trabajadores que vigilan los almacenes, donde solo en el momento en el que tienen que descargar bienes es un momento en el que tienen un intenso trabajo, pero luego de ese tiempo prácticamente de descanso.
Entonces, este tipo de trabajadores de jornada intermitente tampoco tienen horario de trabajo. Y finalmente tenemos a los trabajadores que se les conocen como que no están sujetos a fiscalización inmediata, como consecuencia de que normalmente su actividad implica salir fuera de las oficinas y por ende no hay un control de parte del empleador. Se confunde muchas veces a los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata con los trabajadores de confianza, pero es importante mencionar que si bien hay algunos trabajadores de confianza que al mismo tiempo no están sujetos a fiscalización inmediata, hay otros que sí están sujetos a fiscalización inmediata y también a un horario. Por ejemplo, la secretaria de gerencia es un típico ejemplo de una persona que tiene un trabajo de confianza porque tiene acceso a información confidencial, pero a pesar de eso, a pesar de que tiene este tipo de responsabilidad, va a estar sujeta a un horario, ¿no? Es un horario obviamente que no debe superar los máximos legales. Es por eso que no hay que confundir entre esas dos figuras, el trabajador de confianza y el trabajador no sujeto a fiscalización laboral. Finalmente, la subordinación implica por parte del empleador otorgar determinadas herramientas de trabajo. Obviamente, los implementos que sirven para que el trabajador pueda desempeñar su labor son bienes de propiedad de la empresa, ¿no? Entonces, el empleador asume por esa razón una serie de costos o gastos que son necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad laboral. Entonces, tengan en cuenta estos tres elementos porque, como ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, cuando la SUNAFIL, es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, lleva a cabo las fiscalizaciones a las empresas de estos elementos, va a examinar qué indicios permiten conocer si estamos frente a un contrato de trabajo o frente a otro tipo de figura contractual que no puede ser calificada como un contrato de trabajo. Entonces, eso ya lo veremos a continuación. Por ahora vamos a revisar el chat porque ya veo que han formulado como 17 preguntas. A ver, nos quedamos en la pregunta de Ketty. Sí, Ketty dice lo siguiente. Un trabajador solicita pagar una jornada atípica. Dice, ya que trabajó 17 días por 12 horas diarias con un descanso de 14 días. O sea, es una jornada de 17 por 14. Ya dice, ahí no cumple con las 48 horas semanales. Dice, se aplica a las horas extras. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de las jornadas atípicas, es importante que lo tengas en cuenta, Ketty, ya existen criterios, específicamente del Tribunal Constitucional, que establece que, en primer lugar, las jornadas atípicas tienen que estar distribuidas en un ciclo de 3 semanas. Estamos hablando de 21 días, ¿no? En este ciclo de 3 semanas, de 21 días, tenemos que dividir los días hábiles y los días inhábiles en función de determinada proporción. La jornada más conocida que se aplica en el sector minero es la jornada de 14%, es decir, 14 días laborados, días hábiles, y 14 días no laborados, es decir, de descanso, ¿no? O sea, son 14 y 7 días, mejor dicho, de descanso. Entonces, si lo sumas, sale 21 días, que justamente es el ciclo de 3 semanas. Ahora, para que se cumpla con la regla de la jornada, digamos, el máximo de la jornada de trabajo de 48 horas, y en este caso en las jornadas atípicas, se establece que el máximo es dentro del ciclo de 3 semanas, el máximo es de 144 horas. Entonces, si estamos hablando de una jornada que es de 14 por 7, entendería que ahí el máximo debería ser de 10 horas diarias, ¿no? Porque si multiplicamos los 14 días por las 10 horas, nos sale 140 horas. Entonces no sobrepasamos las 144. Porque si sobrepasa las 144 horas, definitivamente que ahí ya no estarías cumpliendo con las reglas vinculadas con respetar el máximo de la jornada de trabajo. Entonces, en esos casos, Ketty, como tú bien mencionas, cuando se supere este límite, ese exceso debería generar derecho al trabajador de que se le paguen horas extras. Y si la empresa no reconoce este derecho, el trabajador podría reclamar, tanto como, o sea, puede reclamar de dos maneras, ¿no? Por un lado, reclamando de que realmente este tipo de jornada no se ajusta a lo establecido por el Tribunal Constitucional, y por el otro, podría reclamar de que la empresa no le paga horas extras. Luego tenemos una pregunta de José Guerrero y dice si eso es solo para el sector público y para el privado no. En el sector público no se aplican jornadas atípicas, ¿ah? En el sector privado, en el sector público se aplican las jornadas habituales, ¿no? De atención al público que vendría a ser de lunes a viernes, ¿no? Eso ya son propio de las normas que tiene el sector público. En cambio, en el sector privado sí se aplican estas jornadas atípicas normalmente
para sectores como el sector agrario, el sector minero, entre otros sectores, ¿no? Luego tenemos una pregunta de Feli, que dice si los practicantes también tienen pago en una institución municipal. Lo que pasa es que toda aquella persona que es practicante, es decir, que sea un beneficiario de una modalidad formativa laboral, tiene derecho a una subvención. Entonces, eso tampoco está en discusión. En resumen, no hay practicantes ad honorem, no hay trabajadores tampoco ad honorem, ¿no? Luego me pregunta Erika Escalante los casos de los bomberos voluntarios. Lo que pasa es que los bomberos voluntarios, como su mismo nombre le indica, ellos calificarían como voluntarios y por ende no se aplica las figuras propiamente laborales, ¿no? Luego Diana pregunta si el vencimiento del contrato debe ser comunicado mediante carta a un trabajador de confianza o puede interpretarse como un retiro de confianza. Lo que pasa es que, de acuerdo con la discusión actual, para que un trabajador de confianza pueda ser cesado, tú puedes recurrir a dos formas. Una, cesarlo como consecuencia de que ha incumplido sus obligaciones, y para eso puedes aplicar cualquiera de las reglas vinculadas con el despido de un trabajador. Es decir, si el trabajador llega tarde, vas a iniciar ahí el proceso de despido porque el trabajador ha abandonado, ha llegado tarde de manera continua o ha abandonado el trabajo. Si el trabajador ha incumplido sus obligaciones laborales, puede despedirlo siguiendo el procedimiento establecido justamente por esta causa. Pero si tú quieres despedir como consecuencia de que esta persona ha perdido tu confianza, que es un término que lo establece la jurisprudencia, entonces ahí sí es recomendable que tú remitas una carta indicando en qué consiste esta pérdida de confianza. Lamentablemente, la ley laboral es muy escueta cuando hace referencia a estos aspectos. Entonces, ya a través de la jurisprudencia se ha tratado de cubrir esa deficiencia y se han establecido algunas reglas, ¿no? Es por eso que actualmente ahora algunos jueces establecen que es necesario que tú invoques la pérdida de confianza para que a partir de ahí se considere un cese del trabajador como consecuencia, pues, de que simplemente el empleador ya no puede mantener este vínculo con el trabajador por aspectos que deberían ser objetivos. Entonces, ahí la jurisprudencia establece que tú no tienes que seguir un procedimiento de despido, porque justamente estás invocando la pérdida de confianza. Razones más, razones menos, esto obviamente es polémico, pero en la práctica muchos jueces laborales validan el retiro de confianza como una forma válida de desvincular a los trabajadores de dirección y de confianza sin que se genere el derecho ni a una indemnización por despido arbitrario, ni tampoco a la reposición laboral. Luego tenemos una pregunta de Eric que dice si un ministro tiene periodo de prueba. Lo que pasa es que es un cargo de confianza. Así que hacer cargo de confianza tú lo puedes desvincular en cualquier momento, ¿no? Como sucede en muchos cargos del sector público. Es por eso que seguro habrán escuchado esa famosa palabra de que lo renunciaron al ministro. Lo renunciar al ministro es como decir que ponga su cargo a disposición, ¿no? Es una forma sutil de decirle, ¿sabes qué? Tienes que retirar. Porque justamente es un cargo netamente de confianza. Isabel pregunta, cuando una empresa inicia, ¿no? Cuando una empresa inicia y uno puede ponerle en planilla a un trabajador, ¿qué tipo de contrato se aplicaría? Ya que no podría ser de locación de servicios. Lo que pasa es que en el caso que una empresa inicie, evidentemente toda empresa requiere trabajadores, no puede funcionar solo con locadores de servicios. Entonces, aquí el contrato que se debería aplicar es el contrato de inicio de actividad. El contrato de inicio de actividad se aplica cuando la empresa recién está iniciando sus labores, ¿no? Como su mismo nombre le indica, y este contrato solo se va a poder aplicar por los 3 primeros años en que la empresa inicie sus labores. Pasado ese tiempo, ya no podrías aplicar el contrato de inicio de actividad, pero sí podrías aplicar otro tipo de contratos sujetos a modalidad, como por ejemplo el contrato de incremento de actividad, el contrato de necesidades del mercado, entre otros. Eric pregunta, en un juicio el juez pide el contrato físico. No, no siempre, Eric, sucede así. Eso sucede cuando el contrato es a plazo fijo, ¿no? Cuando estamos hablando de un contrato de duración indeterminada, el juez simplemente verifica que se cuente con la constancia de alta del registro para entender que se ha cumplido con la formalidad necesaria. Obviamente, tú me dirás, pero ¿qué pasa si ni siquiera se ha hecho un registro del trabajador? ¿Cómo queda la situación del trabajador? No se vulnera en ningún sentido al trabajador, porque como la misma legislación laboral establece y la jurisprudencia también, basta que el juez o el inspector de trabajo detecte que se han presentado los 3 elementos que hemos mencionado en esta diapositiva
para que automáticamente considere que la persona es un trabajador, a pesar que no se haya cumplido con ninguna formalidad. Entonces, eso es lo que se conoce como el principio de primacía de la realidad. Luego tenemos otra pregunta que dice, doctor, en acción a un contrato comercial entre una empresa y una empresa tercera que genera derechos laborales de un trabajador de empresa, me dice, ¿se puede naturalizar el contrato de un trabajador de dicha empresa tercera? Ah, lo que hace referencia la consulta es a los contratos de tercerización. Claro, obviamente un contrato de tercerización puede ser utilizado de manera fraudulenta. Por ejemplo, sucede muchas veces que hay empresas que para evitar reducir, o mejor dicho, para reducir la carga laboral, crean otras empresas, ¿no? Que obviamente son empresas vinculadas, ¿no? Crean otras empresas, estas nuevas empresas las registran o registran a los trabajadores como si fueran del régimen de la microempresa, y lo que hacen es que esta empresa brinde servicios a la empresa original. Entonces, eso, si es que se detecta, podría ser calificada como un comportamiento fraudulento, porque a la larga lo que se busca es evadir los derechos laborales. Entonces, en esos casos, definitivamente que sí, a través de una fiscalización se podría detectar el fraude y podría generar consecuencias laborales. La consecuencia laboral más inmediata sería que las personas que han sido contratadas en esta segunda empresa podrían solicitar o requerir que se reconozca una relación laboral con la empresa primigenia, ¿no? He visto que hay más preguntas y también han levantado la mano. Para no cortar la hilación, nos quedamos en la pregunta de Stalin. Así que Stalin, no te preocupes, vamos a regresar contigo en un momento. Quiero darle también el pase a las personas que han estado levantando la mano. Así que no sé si me apoyas, Reader. Sí, Eh, doctor. gracias, muchas gracias. No, estoy para servirle, doctor. Estimados colegas, ya por favor, ser precisos en sus preguntas porque tenemos hasta las 8:25 de la noche, ya que tenemos clase con el doctor Luis García. Estimado Víctor, adelante, por favor. Gracias. Doctor, buenas noches. Me hace un contrato a un locador. Pasa el tiempo, ¿no? Realmente no lo revisan cuál es el contrato y pasa y cumple más o menos un año. ¿Ya? Si pasa el año, ellos ya tienen un régimen laboral ya fijo, porque pasaría el año, porque normalmente antes del año los contratos lo cortan, ¿no? Pero si pasaría unos 3 meses o 4 meses, ¿se podría ellos entrar a ya como trabajador perenne? Lo que pasa es que el contrato de locación de servicio no se naturaliza por el tiempo. La denaturalización de un contrato de locación de servicios es por el tipo de actividad que realiza el prestador. Si tenemos a un locador que presta servicios bajo un horario, que recibe órdenes, que trabaja utilizando los instrumentos de la empresa o de la entidad, definitivamente ahí encontramos elementos que son propios de un trabajador. Entonces, ahí la denaturalización no es tanto por el tiempo, es por las características de un trabajador, ¿no? Ahora, donde la desnaturalización del contrato sí se da por el tiempo, es por ejemplo cuando usted ha celebrado un contrato de trabajo sujeto a modalidad, ¿no? Y superamos el plazo establecido para esa figura contractual. Por ejemplo, si tenemos un contrato que es por incremento de actividad, cuyo plazo máximo es de 3 años, y al final esta persona presta servicios por 4 años, ese contrato ya no sería a plazo fijo, ya sería un contrato a plazo indeterminado. Muchas gracias, maestro. Estimado Dani, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido. Sí, ante todo, muy buenas noches, doctor. Eh, Se habló con respecto al periodo de prueba en las mujeres embarazadas. Mi pregunta es si es que en el periodo de prueba, yo que la mujer embarazada ponga en conocimiento su estado de embarazo a la empresa, a su empleador, ¿no? O no es necesario en un caso pues, de despido, ¿no? Cuando este trabajador, esta trabajadora pues se encuentra en periodo de prueba. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, Dani, con relación a tu consulta, si bien es cierto que la normativa que regula la licencia por maternidad precisa que la madre debe comunicar al empleador su estado de embarazo
hay situaciones en las que muchas trabajadoras no informan sobre esta situación de embarazo porque tienen miedo justamente a que se busquen a través de represalias o se les desvincule en términos laborales, ¿no? Entonces, frente a esta falta de comunicación, ya existen sentencias que señalan que en el caso de que el empleador haya tenido la posibilidad, obviamente bajo un parámetro de razonabilidad, de conocer que la trabajadora se encontraba en estado de embarazo, ¿no? Algunas veces bastan ver, ¿no? La situación de la trabajadora para visualizar su estado de embarazo, ¿no? Entonces, si se tienen estos elementos, digamos, objetivos, entonces no se requiere esa comunicación. Claro, lo que establece la jurisprudencia es una excepción. La regla sería que se lleve a cabo la comunicación. Entonces, en resumen, siempre cuando hablo de regla y excepción me refiero a que la regla es que la trabajadora informe. Y si no informa, no quiere decir que por falta de información usted la puede despedir sin ningún tipo de problema o de manera impune, sino que ahí la evaluación se va a realizar en función del contexto, de ver hasta qué punto el empleador sí podría tener conocimiento de la situación de embarazo de la trabajadora. Hay dos preguntas más, no sé si las respondemos de una vez mejor para que siga avanzando, así que si me apoyan, perfecto. Sí, maestro, lamentablemente no tienen cámara activa y ya saben la Ah, regla. ya, las reglas, por supuesto, las reglas ante todo. Ya, entonces continuamos con la exposición, ¿ya? Nos quedamos en la diapositiva del T-registro y la PLAME. Aquí vamos a hacer mención rápida a los dos componentes de lo que viene a ser la planilla electrónica. Lo menciono porque una de las pruebas que siempre solicitan tanto la SUNAFIL como el Poder Judicial para demostrar de que hay una persona que tiene las características de trabajador dentro de una empresa y también dentro de una entidad pública es a través del T-registro. El T-registro, como pueden ver aquí, es un dispositivo a través del cual se ingresan los datos de los trabajadores, también de los pensionistas. También se ingresa información de los prestadores de servicios, del personal de formación, es decir, los practicantes, y personal de terceros. El personal de terceros quiere decir donde existe un vínculo de intermediación laboral o de tercerización de servicios. Y también se incluyen los datos de los derechohabientes. Cuando hablamos de derechohabientes nos referimos a aquellos parientes que van a tener también la cobertura de salud. Específicamente me refiero a los hijos, a la cónyuge o la conviviente. En el caso de los hijos, ellos van a calificar como derechohabientes mientras que sean menores de edad. Y en el caso de que sean mayores de edad, solo van a calificar como derechohabientes aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. Así que, de esta manera, para efectos del seguro social, es decir, la cobertura de salud, va a alcanzar a los derechohabientes. Y por eso esa información tiene que ser transmitida por el trabajador al empleador, ¿no? Para garantizar de esa manera que si es que, por ejemplo, el hijo de un trabajador se accidenta, pueda ir a uno de los hospitales que forman parte de la red de salud para que pueda ser atendido y se va a realizar una cobertura prácticamente total de la atención, ¿no? Y luego tenemos el otro componente de la planilla electrónica, que es la PLAME, donde se va a registrar los datos de la jornada de trabajo y las horas laboradas. Esta información es importante. Por ejemplo, para el tema de los subsidios. Cuando usted quiere solicitar reembolso de los subsidios, la información de la PLAME es vital, porque usted tiene que registrar, por ejemplo, cuando una persona tiene una licencia por maternidad de 98 días, tiene que registrar ese periodo como subsidiado, porque si lo registra mal, va a tener observaciones por parte de salud al momento de que usted solicite su reembolso. Entonces, por eso hay que darle mucha importancia a la PLAME al momento de solicitar los subsidios. Y además, también en la PLAME usted va a incorporar lo que son los ingresos, los descuentos y los aportes, ¿no? Este tipo de información de los ingresos, descuentos y aportes es una información también vital que recuerden que también debe plasmarse en la boleta de pago. Es más, muchas empresas, por un tema práctico, prefieren emitir su boleta de pago utilizando el sistema de la PLAME. En verdad le permite identificar cuáles son los conceptos de las tablas paramétricas. Recuerden que cada concepto de la PLAME, por ejemplo, condición de trabajo, tiene un número, una casilla específica. Lo que viene a ser la remuneración vacacional está en una casilla específica. Entonces, cuando un trabajador revisa su boleta que ha sido emitida por el sistema de la PLAME, va a verificar qué concepto es y la casilla dentro de la PLAME, que le permite obviamente identificar de una manera más sencilla qué tipo de pago se le ha realizado y a qué se encuentra afecto, ¿no? Porque recuerden que no todos los conceptos que se le entregan a un trabajador van a tener el mismo tipo de afectaciones. Por ejemplo, una condición de trabajo no va a estar afecto a nada. En cambio, si yo le entrego a usted una movilidad supeditada a la asistencia,
ese concepto sí va a estar afecto por lo menos al impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, por eso es importante también conocer cómo se dividen los conceptos, tanto los conceptos remunerativos como no remunerativos, que eso ya van a ser materia de otra sesión. Bueno, no se olviden que cuando un trabajador ingresa a laborar, lo primero que se tiene que hacer es registrarlo, ¿no? Conforme a lo que hemos mencionado en la anterior diapositiva. Y como consecuencia de registro, es obligatorio también entregar una constancia. El tema de la constancia es un aspecto que en verdad muchas empresas y entidades descuidan. Son muy pocas las que emiten las constancias a pesar de que la ley establece esto como una obligación legal. Entonces usted tiene que entregarle al trabajador cuando le da de alta una constancia de ingreso, ¿no? Y esta constancia se entrega al día hábil siguiente del ingreso del trabajador. Por otro lado, también se pueden presentar otras situaciones, como por ejemplo la modificación de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, un trabajador percibía 3.000 soles y ahora va a percibir 5.000. Ese cambio también implica un cambio en el registro. Por ejemplo, el trabajador tenía un contrato que era a plazo fijo y ahora va a tener un contrato a plazo indeterminado. Eso también debe registrarse en el registro. Entonces, toda la información que hay que cambiar en el registro exige una modificación y para eso hay un plazo de 5 días hábiles desde la fecha en la que se dio el cambio. Y en estos casos también tiene que emitirse una constancia y para eso hay 15 días calendario, ¿no? Para poder hacer entrega de la constancia. Y finalmente tenemos la baja, es decir, cuando un trabajador es desvinculado. En este caso se registra la baja al día siguiente. Por ejemplo, si hoy día he llevado a cabo mi último día de trabajo, la empresa puede desvincularme hasta el día de mañana, sin ningún inconveniente. En cuanto a la constancia, y por eso le puedes en asterisco, no es obligatorio, aún así si el trabajador lo solicita hay que entregarle, y para eso hay 2 días calendario de plazo para entregar ese tipo de constancias. ¿Por qué no es obligatorio? Porque existen otros documentos que nos sirven como un sustento de que el trabajador ha cesado. Me refiero específicamente al certificado de trabajo, la hoja de liquidación de beneficios sociales, si corresponde, ¿no? Así como también a la constancia para que usted pueda reclamar su CTS, lo que se conoce como constancia de liberación de CTS, ¿no? Luego tenemos algunas situaciones que son excluidas de lo que viene a ser un vínculo laboral. Los trabajos familiares no son considerados como vínculo familiar. Claro, acá estamos hablando de trabajo familiar que se da, por ejemplo, en unidades como una persona natural con negocio. Una persona natural con negocio, por ejemplo, puede tener a su cónyuge, puede tener a su padre, a sus hijos trabajando dentro de su empresa. Solo que ahí, desde el punto de vista laboral, no se origina ningún tipo de vínculo laboral. En el caso de los padres y los hijos, podría darse el caso de que igual se celebre un contrato de trabajo. Entonces, ahí sí podríamos hablar de una relación laboral, donde de ninguna manera va a existir una relación laboral, es entre la cónyuge o conviviente con el dueño o titular de la empresa, porque ahí el vínculo es netamente familiar. Entonces, es una de las prohibiciones dentro del punto de vista del derecho del trabajo. Luego también hay una prohibición de que califique como trabajo lo que se conoce como trabajos forzosos. Entonces, ese también, ese aspecto, bueno, ya hemos hablado del consentimiento como base del contrato de trabajo. Entonces, esos trabajos que se dan, por ejemplo, en campamentos mineros informales, porque el trabajo, por si acaso, forzoso todavía existe en el Perú, al igual que en otros lugares del mundo, ¿no? Es un trabajo que no calificaría desde el punto de vista laboral, o sea, de la legislación laboral, como trabajo y por eso es penado, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte, porque he visto que también hay otras preguntas de Sara León, entre otras personas, el trabajo formativo es una actividad que tampoco es calificada como una relación laboral, porque ahí estamos hablando de lo que se conoce normalmente como actividades de aprendizaje, ¿no? La mayoría de formativas son 6, las cuales las más conocidas son 2, las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Tengan en cuenta ese tipo, digamos, de esquema de prestación de servicios, porque, por ejemplo, ahí no hay relación laboral, ahí no se habla de salario y remuneración, se habla de subvención, no podemos hablar de derechos como la CTS ni de la gratificación, sí tienen derecho a un descanso, pero de acuerdo con las normas de las modalidades formativas no se habla de descanso vacacional, simplemente se habla de descanso, ¿no? Entonces, en resumen, la normativa que regula las modalidades formativas es muy diferente a la normativa laboral, a pesar de que el elemento subordinación existe aquí, por si acaso, ¿no? Luego tenemos los trabajos benévolos, que son trabajos que se brindan, ¿no?
función de lo que viene a ser el esquema del voluntariado, que ya comenté hace un momento, donde no hay ningún pago ni retribución. Y finalmente el trabajo autónomo, que de acuerdo con el Código Civil, puede ser la locación de servicios o también la locación de obra, donde ahí pues no podemos hablar tampoco de una relación laboral. En resumen, en estos 5 casos, la legislación laboral no lo considera trabajo, a pesar que de manera común u ordinaria nosotros hablemos, por ejemplo, cuando hablamos de un locador de servicios, le llamamos trabajador autónomo, pero para efecto de la legislación laboral no es trabajador autónomo, simplemente no es trabajador, ¿no? Igual sucede con los practicantes, con los voluntarios, entre otros, ¿no? Justo aquí, ya hablando de lo que viene a ser la diferencia con las figuras afines al contrato de trabajo, los contratos que se parecen mucho al contrato de trabajo son dos: el contrato de locación de servicios y las modalidades formativas laborales. Ya hemos hablado del contrato de trabajo, así que no hay necesidad de brindar especificaciones de las características del contrato de trabajo. Tenemos el contrato de locación de servicios, ¿no? En el caso del contrato de locación de servicios, ¿no? Es un contrato que se parece mucho al contrato de trabajo, solo que hay dos diferencias principales, ¿no? Una de ellas, que el marco regulatorio no es el del Decreto Supremo número 003-97-TR, sino es del Código Civil, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a la ejecución de servicios, en el contrato de trabajo ya hemos mencionado el elemento de subordinación. En el caso del contrato de locación de servicios, la actividad es netamente autónoma. ¿Autónoma qué implica? Número uno, que yo no esté sujeto a horarios. Número dos, que al ser un tercero no me involucro en la organización de la persona que me contrata. Es decir, yo no tengo que firmar contratos, no tengo que revisar boletas de pago ni recibos, porque eso no forma parte, digamos, de mi actividad. Mi actividad es totalmente independiente. Es ajena a los intereses propios de la persona o la empresa que me contrata. Es por eso que se habla de autonomía. Entonces, el vínculo que yo tengo con la persona que me contrata es un vínculo de coordinación, nunca de subordinación, ¿no? Entonces, ese aspecto por eso nos permite identificar cuando estamos frente a un contrato de locación y no frente a un contrato de trabajo. Y finalmente tenemos como tercer figura afín las modalidades formativas laborales, que ya mencioné que no son contratos de trabajo. No podemos hablar aquí de trabajadores, sino de practicantes o aprendices o beneficiarios de una modalidad formativa laboral. Recuerden que aquí también se puede presentar la subordinación, solo que el fin que tiene un convenio de modalidades formativas no es un fin económico lucrativo, sino es un fin formativo. Y aquí podemos extraer la diferencia principal que tiene con los contratos de trabajo. Cuando usted contrata a un trabajador, lo que busca es que el trabajador produzca, que genere ingresos para la empresa, ¿no? En cambio, en la modalidad formativa, el interés económico se deja de lado y lo que adquiere mayor importancia es el interés formativo en beneficio no de la empresa, sino del propio beneficiario practicante, a través de una puesta en marcha de su actividad en un lugar real de trabajo. Entonces, por eso las modalidades formativas, más que beneficiar a la empresa, debería beneficiar a las personas que van a tener un convenio y poder desempeñar una actividad de formación. Por lo demás, hay una regulación en el sector privado, que es la ley número 28518, que establece las características de las modalidades formativas laborales. En la siguiente diapositiva, y creo que esta parte va a ser bastante clara, explicamos cómo nosotros podemos detectar que estamos frente a un contrato de trabajo. Por ejemplo, una de las prácticas comunes que realiza la SONAFIL y el Poder Judicial es cuando nosotros tenemos un contrato de locación de servicios y ahí evalúa si es que se presentan estos elementos o indicios. Si es que se presentan estos indicios, automáticamente ese contrato de locación de servicios se va a considerar como inválido y lo que debe pues plantearse en todo caso, al no ser un contrato válido, es que existe una relación laboral. Es lo que se conoce como el principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que, ojo, esta tabla no es que yo la haya creado de mi lectura, sino que es un criterio que ya la SUNAFID aplica en la práctica a través de los protocolos que tienen internamente. Entonces, la SUNAFID aplica estos criterios. Por ejemplo, en cuanto al elemento prestación personal de servicio, la SUNAFID lo que verifica es si el locador se encuentra su cargo en un MOF o documento que haga sus veces. MOF, recuerden que es el Manual de Organización y Funciones.
Entonces, un locador no puede tener un cargo pues dentro del MOF. Eso sería incompatible porque eso reflejaría que el cargo es permanente. Y justamente la locación de servicios no es para contratar personal permanente, sino personal que realiza actividades complementarias o temporales. Entonces, ahí ya es un indicio de que ese contrato estaría desnaturalizado. Otro indicio es si el servicio se realiza sin ayuda de terceros. Lo que pasa es que en el ámbito laboral, la actividad que realiza un trabajador puede ser con apoyo de terceras personas, pero esas terceras personas van a ser designadas o elegidas por el empleador. En cambio, en la locación de servicios es posible que el locador cuente con personal de apoyo que él mismo elige. Por ejemplo, si usted contrata a un pintor, el pintor puede ir con su hermano, con su primo, con su amigo, para que lo apoye en la prestación de servicio, para que sea lo más rápido posible. Pero en el campo, en el ámbito laboral, esta figura de que el propio trabajador pueda contar con sus propios apoyos no es posible. La única persona que puede establecer quiénes son las personas que van a brindar el servicio es el empleador. Luego tenemos que la realización de un servicio se haya realizado de un cargo similar o equivalente al de otro trabajador. Claro, la típica figura. Yo contrato a un locador para que realice actividades que ya han sido prestadas anteriormente por un trabajador. Ya, ese es obviamente un indicio fuerte de que estamos frente a un contrato de trabajo, ¿no? También tenemos el tema de la exclusividad. Ojo, cuando hablamos de indicios, no queremos decir que basta uno para que automáticamente tengamos o aleguemos que es un contrato de trabajo. Los indicios hacen referencia a algunos elementos o factores que nos permiten visualizar que la probabilidad de que es un contrato de trabajo. Entonces, si tenemos varios indicios, por ejemplo, tenemos por un lado que la persona brinda un servicio dentro del MOF, que tiene un horario de trabajo, que percibe pagos de manera continua. Entonces, la suma de indicios nos permite, pues, tener más certeza de que estamos frente a un contrato de trabajo. eh, un solo indicio no es suficiente o no debería ser suficiente para calificar un contrato como laboral. Por ejemplo, hay contratos de locación donde un locador podría tener un horario de trabajo o un aparente horario de trabajo, pero eso no es suficiente para decir que es un trabajador, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese dato porque muchas veces por error yo he visto fiscalizadores de la SUNAFIL y también jueces del Poder Judicial que se basan solo en un indicio para decir que una persona es un trabajador, cuando realmente tienen que evaluarse una serie de elementos, ¿no? Bueno, para concluir con esta diapositiva, porque no vamos a poder leer todos los indicios, y aprovechar que hay indicios que, por ejemplo, normalmente uno considera que no son muy importantes. Por ejemplo, en la parte de los elementos que dice subordinación, encontramos como indicio el hecho de que la empresa entregue equipos o indumentarias a un locador. Entonces, eso obviamente revelaría que no estamos frente a un locador, sino un trabajador, porque esa característica de entregar equipos o indumentaria es propia de una relación laboral. También brindar capacitaciones, el hecho de enviar memorandos. Jamás se envía un memorando a un locador de servicio, porque eso revelaría subordinación. No se le envía circulares. Bueno, el tema de las cartas, eso depende, porque usted en una locación de servicios puede enviar una carta, por ejemplo, por incumplimiento de obligaciones contractuales. No es lo mismo una carta que usted te envíe un mensaje de texto diciéndole a la persona que ha cometido una falta laboral. Entonces, hay que distinguir por eso categorías, ¿no? Y finalmente, no se olviden que a un locador de servicios nunca se le va a entregar reglamentos, ¿no? Hay reglamentos que, de acuerdo con la propia norma laboral, sí es posible compartir con un locador. Por ejemplo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es válido, tomando en cuenta que un locador que va a las oficinas también se puede ver expuesto a riesgos laborales, ¿no? Y también se podría entregar a un locador la política de intervención frente al hostigamiento sexual. Pero, por ejemplo, no podría usted entregar un reglamento interno de trabajo a un locador. Con eso ya habría un indicio fuerte de que esta persona es un trabajador, ¿no? Tengan en cuenta en resumen estos indicios porque de la evaluación de cada uno de ellos va a ser más sencillo que ustedes detecten si están frente a un trabajador o frente a un locador de servicios. Bien, aquí tenemos ya una gráfica de cuáles son las fases de una relación laboral. Tenemos una fase precontractual que muy pocas veces los abogados laboralistas le tomamos importancia, pero es importante porque incluso en una etapa en la que todavía no hay contrato de trabajo, hay una serie de obligaciones de la empresa. Por ejemplo, en el caso de la oferta de empleo, las ofertas de empleo no pueden ser discriminatorias. Yo recuerdo que hace muchos años las ofertas de empleo se realizaban no de manera virtual, sino a través de periódicos. Y era muy común pues que mencionen pues cuando querían contratar a secretarias, secretaria uno colocaban las medidas, colocaban la edad,
una serie de datos que actualmente ya no se encuentran permitidos debido a que no son datos objetivos para contratar a una persona como trabajador. Es más, actualmente, cuando se realizan convocatorias de empleo, ya muchas convocatorias de empleo o muchos sistemas que se encargan de ver la oferta de empleo ya no colocan las fotos de las personas que postulan. Entonces, recién usted en la entrevista se va a dar cuenta de la característica física de la persona que está postulando, lo cual no me parece tampoco mal porque eso permite una evaluación más objetiva del currículum vitae, ¿no? En resumen, las ofertas de empleo tienen una serie de reglas que los empleadores o empresarios deben respetar con la finalidad de evitar cualquier acto de discriminación. Y si se presenta un acto de discriminación, el postulante, a pesar de no ser trabajador, puede plantear una denuncia, incluso ante la SUNAFIL, para sancionar a la empresa que está llevando a cabo ofertas de empleo, obviamente bajo criterios subjetivos y no objetivos. Luego recuerden que hay una etapa de evaluación, hay una etapa de negociación. Es raro que una empresa negocie con un trabajador las condiciones de los contratos de trabajo. No obstante, no es imposible. Hay trabajadores que, por ejemplo, están en las más altas jerarquías, estamos hablando de gerentes, de jefes, que ellos sí pueden contar con un poder negociador para que se inserten cláusulas en los contratos de trabajo. Pero la gran mayoría de trabajadores no contamos con esta potestad, así que normalmente nosotros nos adherimos al modelo de contrato que elabora el empleador. Luego tenemos la fase contractual, donde evidentemente hay una fase de ingreso, donde se lleva a cabo una capacitación que se conoce como inducción. Tenemos un periodo de prueba, tenemos la parte de desarrollo de la actividad laboral, y finalmente se presentan lo que se conocen como vicisitudes de la relación laboral, que viene a ser la suspensión del contrato de trabajo, así como la extinción del contrato laboral. En el caso de la extinción, se entendería que ya no se debe aplicar ninguna norma laboral. No obstante, a pesar de eso, la etapa postcontractual todavía podría generar derechos a favor del trabajador. Por ejemplo, si la empresa tiene deudas con el trabajador porque no le pagó horas extras, y no le pagó la indemnización por despido arbitrario, o lo despidió de manera nula o fraudulenta o incausada, entonces esas situaciones generan de que el trabajador tenga la posibilidad de reclamar. Ahora, lo que nosotros normalmente sugerimos es que ante un reclamo de un trabajador, primero se lleve a cabo una conversación. Es lo que nosotros llamamos una etapa de negociación, que puede implicar una transacción o una conciliación. Si es que no hay un acuerdo entre las partes, el trabajador podría recurrir a la inspección de trabajo, que en el sector privado es a través de la SUNAFIL. Y en el sector público, ese tipo de, bueno, fiscalización o en todo caso verificación del caso se realiza a través de Servil, ¿no? Y finalmente, si es que no hay una solución tampoco a través de esta vía administrativa, llamémosla así, ya le corresponderá al trabajador recurrir a un proceso de carácter laboral. El proceso laboral en el Perú puede demorar entre 4 a 6 años, he visto yo procesos de 10 años incluso, entonces no es muy recomendable ir a un proceso laboral, salvo que la persona que presente la demanda esté totalmente convencida de que va a ganar y tenga la paciencia y los recursos suficientes para sostenerse durante todo ese tiempo. Claro, es posible en el caso de un trabajador despedido que presente una medida cautelar, ¿no? Pero esa medida cautelar ya va a depender de los criterios que se expongan correctamente los argumentos y de que el juez los acepte, ¿no? Bien, como ya vamos a acabar la exposición porque ya nos faltan pocos minutos, voy a dar un pequeño pase porque también me faltan pocas diapositivas a las personas que creo que hace un momento estaban levantando la mano, pero me parece que la bajaron porque comencé a avanzar las diapositivas. Entonces, a ver, aquellas personas que querían preguntar, por favor, nuevamente se levantan la mano y no se olviden, como acaba de decir mi amigo Reader, con cámara encendida, porque si no, no lo podemos atender, ¿ya? A ver, Reader, con tu venia, Sí, maestro, procedemos. muchas gracias. Tenemos algunos participantes que habían levantado su manito, pero ya saben la modalidad, tener activo su cámara. Y en estos momentos vamos a darle pase a Edison. Edison, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor, y gracias por la respuesta de anticipado. Doctor, con relación al tema de los trabajadores obreros municipales, ya sea trabajadores de limpieza, serenazgos, policías municipales, eh, bueno, ha habido incluso ya sentencias a nivel de órganos jurisdiccionales de primera y de segunda instancia con relación al cumplimiento
de los elementos esenciales de un contrato laboral. Sin embargo, en algunos órganos jurisdiccionales, durante estos últimos meses, se viene resolviendo respecto a que no se acredita en este caso la subordinación. Por ejemplo, en el caso de los obreros municipales, ¿no? Existen indicios, evidentemente, que estos trabajadores son contratados, algunos de manera verbal, otros bajo una modalidad de locación de servicios, y entre otros. El tema es que a nivel de primera instancia y de sala, pero específicamente de sala, se cuestiona el tema de que no se ha acreditado la subordinación. Yo quisiera, en todo caso, que me absuelva esa inquietud, ¿no? O sea, cómo, en todo caso, en un caso, situación concreta de una trabajadora de limpieza pública, se podría acreditar la subordinación. Muchas gracias. Gracias, Edison. Perfecto, Edison. Más o menos para responder. En primer lugar, muchas actividades, por su propia naturaleza, son subordinadas. Una persona de limpieza, por la misma naturaleza de ser una persona que lleva a cabo una actividad que implica órdenes, es subordinada. Entonces, ahí no hay mucha discusión. Ahora, sobre ese tema, la ley orgánica de municipalidades es muy clara al establecer que ese tipo de contratos no pueden ser a través, por ejemplo, de contratos temporales. Son contratos, pues, estamos hablando de régimen de la actividad, de régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y ya tiene un tratamiento especial, ¿no? No podemos aplicar, por ejemplo, contratos CAS en esos casos, ¿no? Eso emana del tipo de actividad que realizan este tipo de personas, ¿no? Entonces, es cierto que hay criterios judiciales que están pidiendo una serie de requisitos que me parecen excesivos, tomando en cuenta que ya hay una larga experiencia en torno a este tipo de contratos de los obreros municipales. Además que ahí la ley es bastante clara, en mi opinión, para establecer que en el caso de ellos no podemos aplicar estas figuras de carácter temporal. Ese es más o menos mi comentario sobre la pregunta que acaba de formular. Muchas gracias, maestro. Continuamos con la exposición porque estamos a punto de cerrar la clase. Tal cual. Sí, entonces, bien, antes de pasar a las preguntas que tenemos en el chat, voy a cerrar con las diapositivas. Solo quería mencionar que, y esto es un tema que también vamos a ver en las siguientes sesiones, que obviamente cuando hablamos de la relación laboral nos referimos a una serie de derechos. Tenemos derechos individuales, derechos colectivos, eso ya lo hemos hablado al inicio de la sesión. Tenemos lo que se conoce como seguridad y salud en el trabajo, que son un conjunto de reglas que hacen referencia a los riesgos laborales, ¿no? Nos referimos a casos de accidentes y enfermedades, donde esta legislación especial establecen pues parámetros para evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Y también, obviamente, incidentes que pueden ser peligrosos. Luego tenemos la norma de seguridad social en salud, donde hace referencia al tema de los subsidios, al tema de las coberturas, al periodo de latencia, al periodo de carencia, ¿no? Todas las normas que están relacionadas con lo que viene a ser un servicio óptimo de salud y la aplicación de sistemas alternativos, como el SIS o la EPS, que es una atención privada, ¿no? Y finalmente la seguridad social en pensiones, que otorga a los trabajadores derechos pensionarios, dependiendo si se encuentra en el Sistema Nacional de Pensiones, también conocido como SNP, o Sistema Privado de Pensiones, que se conoce como SPP, ¿no? Entonces, ya para concluir, recuerden que nosotros también mencionamos cuáles eran los poderes del empleador como consecuencia de este vínculo de subordinación. Entonces, si usted también quiere detectar si estamos frente a un trabajador o a un locador de servicios o locador de obra, también sería conveniente que usted verifique si la persona que contrata cuenta con esas facultades. Definitivamente, en el caso de una locación de servicios, no podemos hablar ni de un poder sancionador, ni un poder reglamentario, ni tampoco de un poder de dirección. En cambio, en la relación laboral sí. El poder de dirección es porque el empleador dirige la actividad laboral. El poder reglamentario es porque el empleador puede dictar órdenes dentro de la empresa y además puede también emitir determinadas normas que tengan alcance general. Y en el caso del poder sancionador, nos referimos al hecho de que el empleador puede sancionar, puede fiscalizar, puede determinar una serie de consecuencias en caso de que un trabajador no lleve a cabo su actividad de manera correcta. Entonces puede ser amonestado, puede ser suspendido y puede ser despedido el trabajador. Y bien, finalmente ya hablando de los principios, en el ámbito laboral existe una serie de principios que son necesarios, ¿no?
y que nos permiten interpretar las normas laborales. Tenemos, por ejemplo, el más conocido, el principio de primacía de la realidad, que lo que busca es, ante una discrepancia entre los hechos y los documentos, se va a dar preferencia a lo primero, ¿no? Es cuando hablamos, por ejemplo, de que se utilizan de manera inadecuada contratos de locación de servicios. Es decir, incluso en el caso de que usted le muestre a un juez el contrato por escrito de locación de servicios, ese contrato no va a tener validez si en los hechos se demuestra que la persona actuaba como trabajador. Entonces, por eso que es bastante útil, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de la fiscalización laboral, y el principio de primacía de la realidad. Luego tenemos el principio de igualdad, que establece que todos los trabajadores tienen derecho a las mismas condiciones. Una expresión de este principio de igualdad es justamente la igualdad de trato y igualdad remunerativa. Sabemos que uno de los principales casos de discriminación es justamente la desigualdad salarial, donde hay trabajadores que reciben más a pesar de que presten servicios similares a otros trabajadores. Y esta discriminación normalmente se plasma en el caso de la discriminación por géneros, ¿no? Muchas veces los varones ganan más que las mujeres, a pesar de que la prestación de servicios sea la misma. Entonces, esos son fenómenos discriminadores que actualmente la SUNAFIL ha puesto mucho énfasis y por eso está solicitando a muchas empresas la entrega de políticas salariales, que para todas las empresas resultan obligatorias. Luego tenemos el principio protector, que se basa en 4 reglas básicas. La primera regla es que en caso de que haya 2 normas que se apliquen para un caso específico, se aplica la norma más favorable, ¿no? Esa es una gran ventaja porque, a diferencia de otras ramas del derecho, acá se busca la norma que beneficie más al trabajador, ¿no? Luego tenemos la regla, bueno, que está en latín, pero que significa que en caso de duda se tiene que interpretar de manera más favorable al trabajador, que es lo que mencioné también hace un momento cuando hablábamos de interpretación de las normas laborales. Entonces, si un contenido o un texto normativo puede ser interpretado de 2 maneras, hay que buscar la interpretación que favorece más al trabajador. Eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces las interpretaciones que se realizan de las normas laborales, en vez de favorecer al trabajador, se busca un perjuicio. Entonces, eso no estaría acorde con esta regla. Y luego tenemos la regla de la condición más beneficiosa, que también está vinculada un poco con la costumbre laboral. Cuando una empresa otorga beneficios a los trabajadores durante cierto tiempo, no lo va a poder quitar luego, porque ya se convierten en condiciones más beneficiosas que a la larga otorgan mejores condiciones laborales, ¿no? Y finalmente, la regla de irrenunciabilidad de derechos quiere decir que un trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales. Por ejemplo, el hecho de que un trabajador diga que no quiere recibir gratificaciones, para efectos legales, eso no tiene ninguna validez. Así que igual un inspector de la SUNAFIL puede imponer una multa a la empresa por no pagar gratificaciones. Luego tenemos el principio de continuidad, que establece que se debe interpretar que el contrato debe extenderse hasta lo máximo posible. Por ende, esas interrupciones que se presentan entre contratos pueden ser consideradas como inválidas si es que se demuestra que lo que ha buscado es limitar derechos laborales. Esto sucede, por ejemplo, han habido algunos casos que se han visto a nivel judicial, donde los contratos se interrumpían algunos días. Por ejemplo, había contratos laborales que eran a plazo fijo y los interrumpían 2 o 3 días o 5 días y otra vez reiniciaban el contrato como si fuera de cero. Entonces, prácticamente a un trabajador lo convertían en un trabajador temporal pero eterno, ¿no? Donde nunca iba a adquirir el derecho a la estabilidad laboral absoluta. Es por eso que muchos jueces, en esos casos de interrupciones, que se utilizaban con la finalidad de cortar derechos laborales, consideraban que realmente el contrato debería ser interpretado como un contrato único y no como contrato diferente, ¿no? Y finalmente tenemos el principio de buena fe, que establece que la actuación de las partes, entiéndase tanto trabajador como empleador, tiene que realizarse con probidad en la ejecución del contrato y con transparencia. Entonces, la buena fe, si lo queremos aplicar por el lado del trabajador, implica que hay una serie de deberes que no tienen que estar colocados en el contrato de trabajo para que sean obligatorios. Por ejemplo, muchas veces se habla en el contrato de trabajo del deber de confidencialidad, que es un deber que no requiere una cláusula para que el empleador pueda exigir al trabajador la confidencialidad. Claro, para puestos especiales es conveniente contar con cláusulas o incluso con convenios de confidencialidad, pero esos son para casos especiales. En principio, cualquier trabajador, incluso aquellos trabajadores cuyas actividades
no sean de tanta responsabilidad. Ellos tienen el deber de mantener cierto grado de confidencialidad de la información de la empresa. Entonces, eso es consecuencia justamente de la buena fe que permite interpretar que hay deberes que son implícitos de la relación laboral y que no requieren estar expresados por escrito en un contrato de trabajo para que se puedan exigir. Bien, con eso bueno, acá prácticamente hemos cerrado la sesión porque esta última parte tiene que ver con las multas. Lo que pasa es que la SUNAFIL puede aplicar multas cuando la empresa, en este caso, porque recuerden que la SUNAFIL es para empresas, cometen faltas. Las faltas pueden ser de tres tipos, pueden ser leves, graves y muy graves. Y, por ejemplo, para que ustedes conozcan qué tipo de multas puede aplicar la SUNAFIL, cuando son infracciones muy graves, como por ejemplo el hecho de incumplir las disposiciones relacionadas con el contrato a plazo determinado, no registrar a los trabajadores, que es lo que mencionamos hace un momento, y el hecho de no celebrar por escrito y en los plazos establecidos los contratos de trabajo. Esos son calificados como infracciones muy graves y pueden generar multas bastante altas. Por ejemplo, en el caso de una empresa que es no MIPE, que significa que no es ni micro ni pequeña empresa, la multa más alta puede ser de 45 UITs. Tomen en cuenta que el UIT actual es de 5.150. Entonces, como verán, el hecho de incumplir las normas laborales generan altas contingencias, tanto para las empresas como para el caso de las entidades públicas, que pueden estar sujetas a demandas laborales. Entonces, por eso aquí la idea, y esta es la finalidad del diplomado, es que ustedes conozcan en estas sesiones cuáles son las normas principales que regulan la relación laboral y conocer cuáles son los derechos y deberes de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador. Bien, de mi parte he terminado la exposición.